no todos, de cómo el enemigo ataca, cómo el enemigo entra o cómo permitimos que el enemigo entre o ataque nuestras vidas o tome dominio de nosotros. Ahora, yo quiero decir esto. Hay como un mito, ¿verdad? Con los nombres de los demonios, que Satanás, y hay como un misticismo también en el corazón, donde hay personas que son un poquito escépticos a esto, y como que cuando oyen esta palabra, como que lo ven como una película, o algo como aventurero en su mente. Pero yo quiero decirle que la palabra de Dios habla de espíritus inmundos, habla de demonios, de Satanás, del diablo, y todo esto, porque hay personas hoy que piensan que al mencionar estos nombres, le va a caer una maldición, y eso se llama superstición. O sea, si la Biblia lo menciona, es algo simplemente un nombre, eso no va a hacer nada. Pero también del otro lado hay un balance donde no podemos ignorar tampoco de que eso existe, de que hay un enemigo de las almas que quiere destruirlo a usted y a mí, principalmente a la iglesia de Jesucristo. Entonces, si descuidamos esto y pensamos que es un juego o que es un cuento de hadas o una aventura de películas, el enemigo va a utilizar esa misma herramienta para dominarnos y controlarnos. Vamos a ver algunos puntos en la palabra de Dios, cómo ataca, cómo funciona el enemigo. Ahora, nosotros como iglesia no nos enfocamos tanto en Satanás. Hay iglesias que solamente es que todo es el diablo, que reprende al diablo y todo es el diablo. Sabemos que no todo es la voluntad de Dios. Si Satanás entró a su vida o le atacó es porque Dios lo permitió o usted abrió una puerta. Ese es el enfoque. No quiero que nos enfoquemos tanto en lo místico, de lo demoníaco y ese tipo de cosas. Le digo esto porque yo sé que hay personas que rechazan este tipo de enseñanzas, otros exageran, o sea, le encanta este tipo de cosas. Entonces lo que queremos es balancear nuestra vida cristiana para estar en el centro de su voluntad. Ahora, 2 Corintios, le voy a mencionar algunos textos, no lo busque todavía porque son muchos, y luego le voy a decir a cuál me van a seguir. Si quieren lo pueden anotar. 2 Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja, oigan bien, sobre nosotros, no ignoramos, ¿qué dice? Sus maquinaciones. Ahora, ¿qué quiere decir este texto? Bueno, si nos enfocamos en la palabra, no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Quiere decir que Satanás y los demonios tienen un orden, están en completo orden. La iglesia de Cristo de este tiempo está en desorden. Satanás está en orden, oigan bien. Y Satanás tiene como propósito, como único propósito, avergonzar a Dios y que nosotros nos perdamos o nos salgamos del camino. Ese es su único propósito. Él es enemigo de las almas, hay que entenderlo eso. Entonces, cuando este texto dice sus maquinaciones, el único trabajo de Satanás, ¿saben que los espíritus no comen? ¿Sabía eso? ¿Ni duerme? ¿Sabía eso o no sabía? ¿Sí o no? Ok. Maquinaciones aquí significa planificar un ataque, en este caso. Y Satanás y los demonios lo único que hacen es planificar y planificar. Es por esa la razón que la palabra nos dice que no seamos ociosos, sino aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Por qué son malos? Por este ataque, porque los enemigos, los demonios están todo el tiempo vigilándonos. Ahora, yo le voy a leer algunos textos, no lo busquen todavía, para que vean algunos puntos. Por ejemplo, ¿cómo es la entrada del enemigo? ¿Cómo entra Satanás? Cuando digo Satanás, no me refiero solamente a su persona, sino también a los demonios. Lucas 22:31. Aquí es cuando Satanás pide permiso. Dijo también el Señor Jesús, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearte como a trigo, para zarandearos como a trigo. Perdón. ¿Qué quiere decir zarandear como a trigo? Es cuando usted sacude un árbol, ¿verdad? En este caso el trigo, para que se caiga ¿qué? El fruto, para quitarle el fruto. Ahora, esto simboliza a un cristiano que está caminando la voluntad de Dios y viene una prueba de Satanás. Pero ¿qué es lo que nos mantiene, mejor dicho, lo que ayuda a que permanezcamos con los frutos? Es la confianza en Dios. Por eso Jesús le dijo, le he pedido al Padre que tu fe no falte, ¿verdad? O sea, que no dejemos de confiar en Dios y no en nosotros. Una de las cosas que está pasando en la iglesia, que es catastrófico, es el desorden que hay en la iglesia. De que el espíritu me tomó y temblé y comencé a hacer cosas, eso se llama desorden. Y la Biblia dice que el espíritu tiene dominio propio. Entonces, Satanás está haciendo de la iglesia un escándalo. Hoy en día se habla más de los demonios y Satanás que del mensaje de la verdad. Y yo le pregunto, si yo le hablo por dónde no ir, qué no hacer,
qué no comer, y qué no, y qué no, y qué no, y no le digo la verdad, ¿cómo saben cuál es la verdad? Entonces, Satanás se encarga de decirnos lo que no podemos hacer. Hay veces que solo te dicen, no hagas esto, ni te vistas así, ni vayas aquí, ni hagas eso, ni comas aquello. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es la verdad que hace el contraste de la mentira y la verdad? Entonces, YouTube, le voy a decir algo, tengan cuidado. Está lleno de mensajes místicos y de sociedad secreta, y muchas personas le encanta estar más en YouTube que en la palabra. Y eso yo se lo digo por experiencia personal. Yo duraba 4 horas viendo eso. Eso es una obsesión. Y mientras uno más busca, más encuentra. Y Satanás lo único que quiere es que no conozcamos la verdad. Hay personas que dicen, no, porque el gobierno fue que hizo tal cosa. Yo creo que fue esto. Y solo hablan de lo secreto, pero no hablan de la luz, de la verdad, de lo que hace la diferencia entre la verdad y la luz. Entonces, aquí vemos otro punto de Satanás. Cómo Dios entrega en manos de Satanás a un creyente. No al del mundo, a un creyente. Job 2:6 dice, y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano. ¿Qué le estaba diciendo? Te lo entrego. Mas guarda, ¿qué dice? Su vida. O sea, no lo mates. Ahora, cuando vemos esto, que el Señor mismo entrega en manos de Satanás a un creyente, entendemos de que Satanás no es un archienemigo como ponen en las películas o en Google. Es un instrumento de Dios. ¿Sabían eso? Que Satanás es instrumento de Dios, que Satanás pertenece al plan de Dios. Y usted se preguntaría, ¿pero cómo? Bueno, Él es a quien Él usa para disciplinar a sus hijos. Ahora, el mundo entero está bajo el maligno. La potestad de Satanás está por encima del que no es cristiano. Pero el que tiene la sangre de Jesús, o en este caso el Espíritu Santo, está por encima de Satanás. Ahora, ese es el punto aquí, de que nosotros no podemos decir en victoria, hermano, o tengo al diablo pisado. Eso no es la victoria. La victoria es cuando andamos dando fruto, cuando llevamos mucho fruto, cuando nos parecemos a Cristo, estamos por encima de Satanás. Vamos a ver si Satanás, hay personas que no saben si Satanás tiene poderes milagrosos o no. Satanás ha utilizado su poder milagroso para engañar a la iglesia, con milagros, sanidades, etc. Miren lo que dice Éxodo 7:10. Dice, vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová le había mandado. Y echó Aarón su vara, esto fue lo que Dios le mandó, su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. O sea, la vara se convirtió en una culebra. Entonces llamó también Faraón a sabios, hechiceros, e hicieron también lo mismo. ¿Qué hicieron? También sus varas se convirtieron en culebra o en serpiente. Dice el 12, pues echó cada uno sus varas o su vara, las cuales se volvieron culebras. Oigan bien, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que el poder que Satanás tiene es concedido por Dios. Y es un poder limitado. Y esto aquí nos deja entender que Dios tiene mucho más poder que Satanás. Satanás está por debajo de él. Acá habían 2 serpientes de parte de Satanás, pero Dios dice que la del Señor, la de Aarón, se comió la serpiente de ellos. ¿Qué vemos aquí? ¿Cuál es el enfoque? El milagro sobrenatural que hizo Satanás a través de los hechiceros. Ahora, ¿por qué estamos leyendo estos textos? Porque hay personas que se enfocan más en los milagros que en la verdad de la palabra. Hay personas que van a la iglesia a buscar su profecía, su milagro, y esto es fácil. Eso es muy fácil que la gente lo engañen con esto, porque un brujo puede hacer un milagro. Satanás, como instrumento de Dios, le voy a leer este texto, Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, oigan bien, porque escrito está. ¿Qué quiere decir escrito está? Así lo dijo el Señor en su palabra, ¿verdad? Al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Oigan bien, solamente a Él servirás. Ahora, esto nos ayuda a acomodarnos, a no tenerle temor al diablo o los demonios, sino tenerle temor a Dios. ¿Qué dice la palabra? ¿A quién se debe temer? ¿Al diablo o a Dios? Si no le tengan miedo a quien mata el cuerpo, sino a quien después de muerto el cuerpo lo puede enviar al infierno. Ahí está diciendo, témanle a Dios, no a Satanás. Satanás es un instrumento que Dios utiliza. El poder para esclavizar que tiene Satanás. Utilicé este texto de una mujer que estaba atada. Dice, y esta, en Lucas 13:16, y a esta hija de Abraham, Satanás había atado 18 años. Oigan bien, la tenía atada por 18 años. No se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Lo que pasó fue que Jesús desató una mujer en el sábado. Y los fariseos confrontaron a Jesús y él hizo esa pregunta. Esta mujer la tenía Satanás atada por 18 años.
Aquí no especifica la atadura, puede ser una enfermedad, como la mujer del flujo. O sea, los demonios entran con enfermedad, entran con mucho tipo de cosas que a través de la serie lo vamos a explicar. Ahora, la Biblia le llama demonios y le llama espíritu inmundo, también espíritus inmundo. Ahora, el demonio, la palabra demonio significa, bien simple, uno que conoce, uno que conoce. Hay maestros que le llaman seres inteligentes, ¿verdad? Ahora, sabemos que lo sobrenatural es algo superior a lo natural. O sea, nosotros estamos limitados a lo físico. Ellos ven lo físico y lo espiritual, lo invisible y lo visible. ¿Se acuerdan de los demonios cuando vieron a Jesús, que lo vieron como Dios mismo? Dijeron, Hijo del Altísimo, ¿por qué vienes a atormentarnos? Ahora, cuando Satanás veía a Jesús en el desierto, que lo tentó, él sabía quién era. Pero Jesús decidió venir en forma de hombre para cumplir la ley y vivir como usted y yo y morir en la cruz para nuestra salvación. Entonces, una definición para el trabajo de los demonios dice, son agentes espirituales que actúan en toda idolatría. Por ejemplo, cuando usted ve un rosario en la iglesia o un santo hecho de yeso y usted se le postra, ¿usted cree que el santo se puede mover? O el pedazo de yeso, o el rosario, cualquier objeto físico que se le rinde culto. Bueno, el punto es que los demonios están al lado de esa piedra, vamos a decir, o de ese rosario, de ese santo, o de esa escultura. Entonces, cuando usted le adora, oigan bien, el demonio actúa. No es el santo, es el espíritu que está detrás de ese santo. Dice aquí, el ídolo en sí no es nada. O sea, a usted se le cae una Virgen María de piedra y cuando cae al piso, ¿qué pasa? Se rompe. O sea, es un pedazo de piedra. Dice, pero cada ídolo tiene un demonio asociado que induce idolatría, oigan bien, con su adoración y sacrificio. A todo lo que se les rinde culto y sacrificio que no sea Dios es una idolatría, es un ídolo. Y Satanás entonces recibe, oigan bien, un poder legal para hacer con usted lo que él quiera. Claro, hasta donde Dios le dé, como a Job, le dijo, haz lo que quiera, pero no quite su vida. Ahora bien, ¿cómo operan los demonios? ¿Cuál es el medio que utiliza para entrar? Ahora, yo quiero decir esto. El único ataque de pecado que tenemos espiritual no viene solamente de demonios, viene de la carne y también del mundo. Lo que pasa es que los demonios son los agentes que trabajan en esto. Ese es su trabajo día y noche. Hice la pregunta de que cómo operan los demonios. Los demonios operan de 4 maneras por lo menos. Seducción, atracción, persuasión e incitación. ¿Cómo es la seducción? Es cuando, por ejemplo, han visto películas y novelas y mujeres cuando tratan de seducir a un hombre. ¿Qué hace? Le coquetea. Ahora, el hombre la ve con los ojos, al igual mujeres también el hombre le coquetea. Eso es seducir, para que cuando veamos aquello que anhelamos, ¿verdad? Y se mueve, eso trae una seducción y caemos. Los demonios nos seducen, oigan bien, ¿con qué? Con aquellas cosas de la carne que nos agradan. Por ejemplo, si un hombre no tiene problemas de mujeriego, nunca Satanás va a utilizar esa herramienta para zarandear. Pero si tiene problema de dinero, va a utilizar el dinero para seducir. Y va a utilizar, oigan bien, porque la palabra dice que el mundo entero está bajo el maligno, quiere decir bajo el mandamiento del maligno. Satanás utiliza el mundo como instrumento para atacar la iglesia. Por eso es que, por ejemplo, bien simple, el Señor tiene un propósito con una mujer o un hombre de Dios en la iglesia. Hay un propósito específico marcado para esa persona de parte de Dios. Pero esa persona se graduó, a lo mejor es profesional o a lo mejor tuvo dinero en su pasado, no sé. Y Dios tiene un propósito que a lo mejor le está exigiendo que tenga un trabajo sencillo, por ejemplo. Pero esa persona tiene un diploma de magna cum laude, de abogacía, vamos a suponer. ¿Qué hace Satanás? Yo sé que usted ya sabe. Comienza a incitar al mundo y a ofrecerle trabajo con doble sueldo, regalía en diciembre, seguro médico para los hijos, solamente para atraerte. Eso es todo. ¿Y qué es lo que quiere Satanás? Inducirte para sacarte del propósito perfecto de Dios. Miren, a mí me pasó exactamente eso. No voy a entrar en el testimonio, pero a mí me pasó eso. Yo anhelaba algo terrenal y cuando el Señor me salvó, comenzaron las ofertas. Yo duré años y años detrás de algo, ¿verdad? Algo que era legal, por supuesto, era un trabajo, pero no aparecía, no se daba.
Y cuando conocí al Señor, muchos conocen la historia, ahí comenzaron las ofertas. Exactamente en ese... No le estoy hablando cuando me llamó al pastorado, como simple cristiano. Y comenzaron las ofertas. ¿Y qué yo hice? En ese entonces le pedí al Señor que me guiara y Él me dijera qué hacer. Y gloria a Dios, no cometí un error. No estuviera aquí parado, le aseguro. Entonces Satanás sabe todo esto, con todos. No se crea que es conmigo solo, es con todos. Y le va a ofertar cosas solamente para sacarte del camino. Eso es lo único que él quiere. No le interesa más. El dinero para Satanás no es nada, es un papel. Pero nosotros necesitamos dinero. Y él lo usa como un material para traerte como carnada. Entonces, ¿el dinero es malo? El amor al dinero sí. ¿Verdad? Entonces Satanás sabe quién ama el dinero y utiliza eso como seducción. Tenemos la atracción, que es casi igual, es simplemente mostrar a alguna persona para ser atraído. La diferencia es que la atracción no viene del enemigo, viene de nosotros. Tenemos la persuasión, ¿verdad? La persuasión puede ser una imagen o puede ser palabras. Y tenemos la incitación. Este es el trabajo donde cuando somos ociosos caemos. ¿Sabe qué quiere decir incitar? Es inducir, empujar, hablar, repetir una y otra vez a una persona que haga algo hasta que lo haga. Entonces, su trabajo es incitarnos día y noche, día y noche. Ahora, hay un descanso de todo este ataque. ¿Saben cuál es? La fe. Resistir al diablo en la fe y él huirá de vosotros. Hay tiempo de descanso. Ese tiempo de descanso, de refrigerio, es la presencia de Dios. Es para buscar más y fortalecernos y caminar más y crecer. Vamos al libro de Santiago 1 y vamos a ver allí algunos puntos solamente, no todo el texto nos vamos a enfocar, sino para ver cómo es que caemos en la trampa del enemigo, ¿verdad? Porque en esta parte aparece lo que es el mundo, la carne y también los demonios, ¿verdad? Es un conjunto, ese es el equipo que está en contra de nosotros. Si yo le preguntaría, ¿quién es nuestro archienemigo, nuestro enemigo mayor? ¿Quién me dice? Nosotros mismos, exactamente. Entonces ya sabemos que nosotros no buscamos nada a nuestro favor. Tenemos que ser guiados por Dios. Verso 13, ¿están ahí? Santiago 1, verso 13. Cuando alguno es tentado, ¿quién es tentado aquí? ¿Quién ha sido tentado aunque sea una vez? Todos los días, ¿sí o no? Levante su mano. Todo el mundo, ¿verdad? Aquí dice, cuando alguno es, quiere decir que siempre seremos tentados, ¿verdad? No diga que es tentado de parte de Dios. O sea, las tentaciones no vienen de Dios. Aunque cuando Satanás viene de parte de Dios, no viene con el fin de tentar. Viene con el fin de edificar y de fortalecernos y perfeccionarnos. Pero Satanás lo hace como tentar, para que caigamos, ¿verdad? Dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. El 14. Sino, aquí viene el culpable. ¿Sino que quién? Cada uno. Aquí cada uno somos nosotros. Aun cuando el enemigo nos ataca, los culpables somos nosotros. Dice, sino que cada uno es tentado cuando la palabra aquí es propia. Cuando viene su deseo carnal, ¿verdad? Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahora fíjense que aquí la seducción y la atracción viene de nosotros. O sea, el deseo está en nosotros. Por ejemplo, si a usted le quieren vender algo, ¿verdad? Normalmente lo que le seduce o lo que le atrae es lo que le gusta. Si eso que le están vendiendo a un hombre le van a vender pintalabios y se va a reír, ¿sí o no? Se va a reír. Pero si a una mujer le venden pintalabios inmediatamente, aunque no tenga el dinero, dice, ay, pero déjamelo, yo te lo pago luego. Y ahí comienza, ¿verdad? Porque es la oportunidad y la oferta del año. Entonces, ¿por qué toman la decisión? No es culpa de quien vende, es culpa del atraído, de quien tiene la debilidad, de pintalabios en este caso, ¿verdad? Debilidad, dije, no las que usan, ¿verdad? Bueno, en el 15 dice, entonces, vamos a decir, concupiscencia es el deseo carnal, entonces el deseo carnal, después que ha concebido, ¿qué es concebir? Es recibir la oferta en el corazón. O sea, lo que Satanás nos ofrece o lo que vimos con los ojos o los oídos, le damos cabida, esa es la puerta. Ahí abrimos la puerta, por eso fue concebido, concebido es la palabra. Cuando concebimos el pecado es en el corazón. Ahora le voy a decir algo, esa es la batalla, ahí está la pelea. No podemos permitir que concebir el pecado, permitir que entre, porque una vez entró el pecado en el corazón, ya tomó control de nuestra voluntad. Porque fíjense lo que dice, después que ha concebido, dice, da a luz, pecado. Ahora el pecado allí dio a luz en el corazón, ya pecamos. Inmediatamente entró aquí,
Jesús dijo, ustedes han oído que fue dicho que el que adultere con una mujer físicamente, ¿verdad? Es adúltero en este caso. Pero el que yo os digo, el que mire una mujer, ya en su corazón adulteró. Entonces, con el hecho de pensar en una mujer ajena, ¿verdad? E imaginársela de manera conyugal, voy a decir, que no es su mujer, ya adulteró. ¿Por qué? Porque el pecado ya entró en el corazón. Ahora, hay un pecado que es en el corazón, hay otro que se manifiesta en lo físico, es cuando ya cometemos el acto físico, ¿verdad? Con el cuerpo. Por eso 1 Corintios 6 dice que el que peca con su cuerpo, con el templo de Dios peca. O sea, eso dice, porque es templo de Dios nuestro cuerpo. Dice, y da luz el pecado, ¿verdad? Y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte, ¿verdad? Aquí es espiritual, muchas veces física. 16 dice, amados. Ahora, aquí Santiago lo que hace es dejarnos entender de que nada de lo que nosotros hacemos mal o pensamos mal viene de Dios. O sea, no podemos decir, eso fue seguro Dios probándome, no. Todo lo malo que viene a nuestra mente es de nosotros. Dice, amados hermanos míos, no erréis, o sea, no se equivoquen. Toda buena dádiva y don perfecto desciende. Ok, vamos a hacer un paréntesis. ¿Cómo sabemos lo que es buena dádiva y don perfecto? ¿Cómo sabemos? Porque aquí Santiago hace una separación entre lo que viene del pecado y lo que viene de Dios. ¿Cómo vamos a saber esto si no conocemos la palabra? Si no tenemos una relación con Dios, si no oramos, si no nos apartamos del pecado. Ahora, Santiago está diciendo, todo lo malo que viene a tu vida viene de ti, de tu corazón y de los ataques del enemigo, ¿verdad? Pero le voy a poner un ejemplo. Voy a utilizar el ejemplo de la mujer y el hombre. Si una mujer, ¿verdad?, está mal vestida, o provocativamente voy a decir, y un hombre no tiene tentación con eso, se le para al lado, ese hombre no ve eso como una tentación, ¿verdad que no? Pero si el hombre tiene esa debilidad y la ve como una tentación. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿La mujer o el deseo del corazón? El deseo del hombre que tiene esa debilidad, del deseo de su carne, de la concupiscencia. Entonces, por esto entendemos que la palabra nos dice, hacer morir lo terrenal. Hacer morir lo terrenal, para que entonces el alma se deleite en la presencia de Dios y no se deleite en lo terrenal. Porque en nuestro deleite terrenal es una arma fácil para Satanás y el enemigo entrar. Ahora, abrimos la puerta a quien conocemos, ¿verdad? Y cuando vemos el libro de Romanos, perdón, vemos que ya Pablo dice, ya que nuestros cuerpos no sean instrumentos presentados al pecado, que el pecado no se enseñoree de vosotros, sino la justicia de Dios. Entonces, una vez vamos dejando el pecado, vamos muriendo a eso, llega un día donde ya el pecado lo odiamos, ya aunque tengamos esa tendencia en la carne, ya no tenemos ese amor por el pecado. Podemos tener la tendencia porque estamos en el cuerpo terrenal, pero ya no lo amamos como amamos tanto a Dios. Y una vez estemos deleitados en la presencia, ya vamos a batallar y pelear para mantener las puertas cerradas. Ese es el propósito principal. 17, voy a retomar. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, oigan bien, del Padre de las luces. Cuando se utiliza esa palabra luces, se está hablando de la verdad, de lo claro, de lo evidente, de lo que no es oculto, de todo lo que es sano, perfecto, puro. Todo esto es exactamente. Ahora, este texto 17, si usted está tomando nota, lo pueden relacionar con Filipenses 4:8. Todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, todo lo que dice la palabra, en esto pensar. Ahora, esa es la meditación de la palabra para renovación del espíritu. Aquí vemos otra pregunta. ¿Cómo puede, oigan bien, un demonio controlar una persona? Porque hablamos de cómo entra, ¿verdad? Y después que entra, si se le da cabida, ese espíritu toma dominio de esa persona, ¿verdad? Pero la pregunta es esta. ¿Cómo puede un demonio controlar a alguien? Ahora, siempre digo que cuando Adán murió, la muerte fue triple. Espiritual, física y eterna, ¿verdad? Pero instantáneamente murió espiritualmente. Su relación con Dios se cortó, ¿verdad? Ahora bien, esto me ayuda a entender un punto de que nuestra salvación, como decíamos el viernes, fuimos salvados, estamos siendo salvados y seremos salvados. Fuimos salvos de la penalidad del pecado, estamos siendo salvados del poder del pecado y un día seremos salvos de la presencia del pecado. Ya no más veremos pecado. Ahora, cuando entendemos eso, Satanás comienza a atacar primeramente nuestro espíritu, nuestra mente.
porque el cuerpo se maneja por la mente. El primer ataque es a la mente. Una vez toma dominio de tu mente, es como tomar la torre de control de un aeropuerto. Ya tú puedes manipular los aviones, ¿sí o no? Entonces, Satanás anda buscando entrar en tu mente. Por eso la palabra dice renovado transformaos, perdón, se me está yendo hasta la voz, transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, cuando tenemos la mente renovada, ya entendemos cuáles son los ataques de Satanás. Por eso el hermano hablaba de 2 de Corintios, llevando todo pensamiento cautivo a Cristo. O sea, todo lo que entra aquí es como si fuera un departamento de inspección. Viene una palabra, ¿verdad? La pasamos por el departamento de inspección, que es la palabra, y ese departamento te va a permitir dejarla entrar o no. Y tú dices, ¿eso es de Dios o no? Eso se llama discernimiento, y eso se adquiere por la palabra. Entonces Satanás va a comenzar con un pensamiento. Ahora, ¿por qué muchos caen en el pecado? Porque no disciernen algunos pensamientos que parecen que no son de Satanás. Por ejemplo, ¿cuántas cosas decimos nosotros? Por ejemplo, yo no creo que eso sea malo. Ahora, yo pregunto esto, ¿de dónde sacamos esa palabra? Yo no creo que sea malo. Le voy a hacer una pregunta. Halloween, ¿es de Dios o no? Ahora, muchos dicen que sí, que no es nada. Otros dicen que no. Yo lo voy a resumir con esta pregunta. No voy a entrar en lo que se llama un legalismo, ¿verdad? La pregunta es esta. Si algunas personas, Dios, o ellos piensan, voy a retomar, si alguien piensa que Halloween es bueno, la pregunta es esta. ¿Se lo dijo Dios? O sea, Dios me dijo a mí que Halloween no es nada. Porque hoy en día hay iglesias que celebran eso, ¿verdad? Y lo justifican de que, bueno, estamos en la gracia, etc. La pregunta es esta, está bien, vamos suponiendo que no aparece aquí, vamos a suponer no lo dice la Biblia, ¿verdad? La pregunta es esta, ¿me dio a mí como hijo de Dios permiso para disfrazarme? Esa es la pregunta que nos hacemos. No es que si fulano lo dijo, si la iglesia de Casa de Oración lo hace o no. Me lo dijo Dios a mí. ¿Me dio permiso Dios para hacer eso? Esa es la pregunta pertinente. Porque hoy en día se filtran tantas cosas en la iglesia y son ataques de Satanás, pero no sabemos discernir. ¿Y qué hacemos cuando no sabemos discernir? Le preguntamos a Dios, Señor, ¿qué tú crees? ¿Sí o no? No, pues no. Ahora, hay iglesias que dicen que no es nada mientras no nos disfracemos de brujas, demonios y etcétera. Bueno, eso piensan ellos, yo respeto. Pero la pregunta es, ¿qué nos dijo Dios a nosotros? ¿Qué nos dijo Dios como vos en lo personal? ¿Que sí o que no? No tienen que decirme, solamente piensen eso. Porque hay personas que uno le comparte algo y te tachan de exagerado. Dicen, no, ya tú te estás pasando. Bueno, pregúntale a Dios. Si no me crees a mí, pregúntale a Dios. Entonces, si Dios le da permiso, yo también. ¿Amén? Ahí quedó el tema de Halloween. Los tres terrenos que Satanás utiliza, porque hice la pregunta, voy a retomar, ¿cómo puede un demonio controlar a una persona? Lo primero que ataca es la mente, lo segundo es las emociones para luego tomar su voluntad. Ahora, comienza con un pensamiento, ¿verdad? Planta un pensamiento que le agrada a la carne, luego incita de manera repetida hasta alcanzar su fin, sigue incitando, y luego te muestra imágenes en tu mente. Es lo que muchos estimulamos. Comenzamos a imaginarnos cosas. Por ejemplo, te llega un pensamiento de un pasado, ¿verdad? Anoche me pasó algo a mí así instantáneamente. Cuando yo no conocía al Señor, eso fue en los tiempos cuando salió la música, lo que le llaman el reggaetón. Y yo estaba en YouTube con mi esposa viendo alabanzas anoche. Y yo le digo, vamos a dormir para descansar. Ella se fue adelante y yo me quedé con el teléfono. Y me llegó un pensamiento cuando yo tenía 18 años. Y era un video, esos videos hablaban de muerte, drogas, etcétera, y era lo que seguíamos en ese tiempo. Entonces, oigan la artimaña del enemigo, oigan el pensamiento. ¿Todavía existen esas personas? Esa fue como entró el pensamiento. ¿Todavía existe ese grupo que cantaba en ese tiempo? ¿Y qué yo hice? Lo busqué. Inmediatamente, antes de que cantara, lo cerré. Hice así como que me sacudí. Y dije, wow, ¿cómo permití eso? Y exactamente fue como que el Señor me permitió eso para entender lo que estoy hablando hoy. O sea, no entró como un ataque, fue una pregunta. ¿Existirá este grupo todavía? Y uno dice, bueno, no creo que sea malo. Es malo, pero me llevó a dar un paso malo. Entonces, a veces el pensamiento que entra no es malo en sí, pero es el escalón para el abismo. Quizás no es malo, y eso fue lo que Satanás, lo vamos a ver en muchos puntos aquí. Vamos a Efesios 6, 16.
Los pensamientos son como los hijos. Le voy a poner así. Si usted tiene 8 hijos, ¿verdad? Y luego los ocho hijos están jugando afuera y deciden volver a la casa, beber una limonada, beber agua, no sé. Pero en esos 8, en ese grupo vienen 10 y hay 2 que no son tus hijos. Y luego están entrando por la puerta los niños. Acuérdense, esto es una ilustración de los pensamientos. Y luego tú, como padre, comienzas a evaluar a ver si son tus hijos, a ver si falta uno. Tú no estás buscando a ver si entre ellos, ¿verdad?, hay uno que no es. Es para ver que están todos allí. Pero en medio de ellos se entran 2 vecinos, 2 niños del vecino. ¿Qué usted hace? Inmediatamente lo identifica. Pero piensen en esto. ¿Cómo usted sabe el que es su hijo o no? ¿Cómo sabe? Por sus relaciones, lo ve todos los días. Son sus hijos. Bueno, los pensamientos, cuando conocemos la palabra y van a entrar por la puerta, ¿cómo evaluamos todo lo que entra por los ojos y los oídos? ¿Cómo detenemos lo que no es de Dios y lo que es de Dios? Lo que es de Dios es todos los días en su palabra, para conocer lo que es y lo que no es. Por eso Santiago dijo, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Es exactamente lo que, como identificamos un mal pensamiento. Ahora, ¿dónde se gana la victoria como cristianos? Es llevando cautivo el pensamiento a Cristo. Si lo entretenemos, ya perdimos la guerra. Si entretenemos un pensamiento de pecado y lo permitimos caer aquí, ya perdimos la batalla. Verso 16 de Efesios 6, ¿están ahí? Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Si usted se quiere disfrazar de Halloween, póngase la armadura de Dios, ¿ok? Tomad el escudo de la fe. Ahorita se visten de romanos, no dije eso. De la armadura de Dios, ¿ok? Tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos, ¿qué dice? Los dardos de fuego del maligno. Aquí un dardo es una flecha de tiro al blanco pequeña. Y ¿se acuerdan la palabra incitar? Que quiere decir repetidamente seguir ahí, tirando a la mente. Bueno, los demonios están en todos lados y comienzan a tirarte los dardos, los pensamientos como si fueran dardos. Te tiran todo tipo de pensamiento. ¿Se acuerdan lo que significa demonio? Uno que conoce. Ahora, ellos conocen nuestras debilidades. Ellos saben lo que nos gusta o no. Yo estoy aprendiendo y lo veo más claro ahora cuando viene un pensamiento directamente de un demonio o del diablo, puedo decir. Cuando tenemos un conflicto, mi esposa y yo, algo que no podemos resolver, me llueven los dardos. Me llueven. Si a usted le ocurre esto, se va a identificar de que le llueven los pensamientos que no son de Dios. Ahora, ¿la palabra se razona o se obedece? La de Dios. Se obedece. A veces, cuando Dios te manda a hacer algo y queremos razonarlo en lo lógico, acuérdense, Satanás va a ganar la batalla. Porque por lógica, a veces Dios no tiene lógica humana. Por ejemplo, si a usted le ofenden y Dios le dice, tú perdónalo, tú pídele perdón, usted va a decir, pero eso no tiene lógica. Y Satanás te va a decir, ¿quién fue que te ofendió? Y tú vas a decir, él, y te vas del lado de Satanás y te abrazas. Dice, no le haga caso al Señor, que te perdone él. ¿Sí o no? Ahora, ¿tiene lógica humana, sí o no? No tiene lógica humana. No tiene lógica. Pero nosotros no cuestionamos la palabra, la obedecemos. Ahora, fíjense en algo. ¿Por qué no lo obedecemos en ese momento? Y por eso es tan necesario la convicción. Porque no entendemos cómo una gente me ofendió a mí y yo tengo que pedirle perdón. Ahora, cuando obedecemos, entonces vemos la bendición. ¿Sabe por qué Dios hace eso? Para que no solamente tú seas bendecido, sino también la otra persona. Pero Satanás lo único que te dice es, tú tienes la razón, y la razón no salva a nadie. A veces evangelizando y compartiendo la palabra, a veces queremos ganar la discusión en vez de ganar el alma. Y a veces no podemos callarnos porque aquella persona quizás sepa más que yo de Biblia, aunque no sea cristiana, pero yo tengo que demostrarle que estoy en el instituto bíblico. Y no se trata de eso, se trata de ganarnos esa arma para Dios. Aunque perdamos la batalla el argumento, nos los ganamos para Dios. Ese es el punto aquí. Satanás te pone en tu mente, dice, pero ven acá, cuando tu esposa te habla así, tú te quedas como si nada, como que tú eres la mujer aquí. ¿Quién ha oído ese pensamiento como varón? Yo lo oigo. ¿Quién es el hombre en la casa? Así te dice Satanás. Pero ya, conociendo lo que dice la palabra, que nuestra esposa es vaso más frágil y que somos responsables de ella en aquel día y que tenemos que dar cuenta de ellas, aguantamos el oprobio. Y luego vemos la bendición. ¿Y qué hace el Señor? Luego viene el hombre de la casa y le habla a la mujer, el Señor, y le dice, ve, pide perdón.
Entonces, ese es el hombre de la casa, Dios, no nosotros. Amén. Aquí vemos, para que podáis apagar los dardos del maligno, y luego dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando vemos el yelmo simboliza nuestra mente ocupada meditando en la palabra de Dios. Cuando nuestra mente está llena de su palabra, estamos día y noche meditando. Si usted se le acabó la Biblia en la cabeza, comience a cantarle a Dios. Pero hay que estar ocupado haciendo buenas obras. Ahora, cuando el dardo trata de entrar en el casco de protección, que es el yelmo, no va a poder, porque hay una protección. Ahora, yo desarrollé esto para que podamos entender un poquito más. El escudo de la fe, sabemos que fe es total dependencia y total confianza. Bueno, póngale ahí al escudo al lado confianza, al que está tomando notas. Confianza. El escudo es mi confianza, ¿verdad? El yelmo, ¿verdad?, de la salvación es mi seguridad. Aunque voy rápido, lo voy a repetir. El yelmo de la salvación es mi seguridad. Y la espada del Espíritu, que es la palabra, es mi victoria. Ahora bien, sabemos que adquirimos en guerra, se adquiere la victoria es con la espada, ganándole al oponente. En este caso, quien pelea por nosotros no somos nosotros, es el Espíritu. Ahora, el Espíritu toma de nuestra espada para pelear. Entonces aquí vemos, la fe es la confianza, la salvación es la seguridad y la palabra es la victoria. Ahora, si queremos salir cada día victoriosos, yo quiero darle una tarea nueva. El Señor en la Biblia siempre dice, no te afanes por el día de mañana. Cada día trae su propio afán. Todo tiene su tiempo. Ok. Dios, ¿sabe cuál es la encomienda de Dios? Cada día. Cada día, 24 horas al día. ¿Saben por qué a veces no podemos creer en Dios, etcétera, etcétera? Porque nuestra mente ya para muchos hoy es lunes. Ya para muchos están pensando, ya a trabajar mañana. Y ya tienen la mente dividida y no reciben el mensaje. Para muchos es martes, miércoles, el mes que viene, el año que viene voy de vacaciones y está con la mente allá. Mientras que no sabe si va a vivir mañana, ahorita o más tarde. Entonces el Señor nos manda a pelear la batalla cada día, que nos preparemos. Cuando yo termino el día, yo he aprendido a soplar así, que voy a la cama, digo yo, Señor, perdóname por mis pecados, mi mente, mis pensamientos, acabé firme. Y luego en la mañana otra vez a ponernos el uniforme, ¿verdad? Y a ponernos el escudo, todo, y para afuera otra vez, a la calle. A veces yo pienso que tengo que orar parado en la puerta porque el mundo está afuera y mi esposa me está peleando atrás. Digo yo pensé que el mundo estaba afuera, pero el mundo está dentro de nosotros. El mundo está aquí en la batalla de la carne, ¿sí o no? Entonces cada día tenemos que ponernos la armadura de Dios para terminar el día aprobados por Dios. Todo esto, aunque usted crea que termine el día agotado, créame que el Espíritu se está fortaleciendo. Usted solamente se siente cansado en la carne, pero el Espíritu se va fortaleciendo. Aquí dijimos, repito, la fe es la confianza, la salvación es la seguridad y la palabra es la victoria. La guerra consiste, si vemos en todo el ámbito de la Biblia, entre la mentira y la verdad. Satanás utiliza la mentira para atacar la verdad. Eso es todo, ¿verdad? Yo quiero que me acompañen al libro de Primera de Crónicas 21. Primera de Crónicas 21, verso 1. Y aquí vamos a ver la historia cuando David censó al pueblo, ¿verdad? Para ver cuántos soldados tenía. Primera de Crónicas 21, verso 1. Me dicen amén cuando lleguen todos. Ok. David, ¿verdad? Estaba ganando batallas porque, bueno, el Señor le daba la victoria sobre los enemigos. Y David adquirió mucho éxito, mucha fama, mucho poder, mucha sabiduría, mucho de todo, ¿verdad? Era el rey. Y un día, así como le pasó con Betsabé, un día en ocio, ¿verdad? En ocio, se levantó Satanás, dice aquí el texto, el verso 1, dice, pero Satanás se levantó contra Israel, ¿verdad? ¿Y qué dice luego? E incitó a David a que hiciese censo en Israel. ¿Cuál era el propósito de Satanás aquí? Bueno, oigan bien, está el rey en su trono, ¿verdad? David estaba ganando una guerra tras la otra. En ese tiempo, si sumábamos el reino de Jerusalén y Judá, Israel y Judá, creo, si no me equivoco, los dos reinos, si los sumábamos, daban 1.6 millones de soldados, ¿verdad? La Biblia le llama de lo que sacaban espadas, ¿verdad? Así le decían los soldados.
Y David se estaba jactando de la victoria por el equipo que tenía o por el ejército que poseía. Ahora, fíjense en esto, eso fue un pensamiento que Satanás puso en su mente y él obedeció. Dice, Satanás lo incitó a que se hiciera censo. Y vamos a ver aquí, llamó a su mano derecha de milicia, a Joab. Dice, y dijo a Joab y a los príncipes del pueblo, id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que, ¿quién lo sepa? Para que yo lo sepa. Se estaba jactando aquí David. Ahora, yo quiero que anoten eso como una puerta abierta. Él abrió la puerta al orgullo, la jactancia, a la seguridad de sí mismo, la suficiencia. Y luego Dios vio su corazón y permitió que Satanás lo incitara. Ahora, fíjense lo que dice. Dice, y dijo Joab un hombre de Dios, dice, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. Noten la palabra señor, está en minúscula, refiriéndose al rey David, no a Dios. Pregunta aquí Joab, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? ¿Qué será? Dice, ¿que será para pecado a Israel? O sea, aquí está Joab interviniendo en este pensamiento para que David no haga esto. O sea, no había necesidad. Joab se dio cuenta que se estaba jactando como rey. El verso 4 dice, mas la orden del rey pudo más que Joab. Yo le voy a decir algo. Suponiendo aquí, voy a utilizar esto metafóricamente, por favor. Escríbalo con la tinta de tatuaje. Que yo soy el rey aquí en la iglesia y ustedes son los siervos. Fíjense que aquí Joab quiso estorbar al rey para que no cometiese un pecado, ¿verdad? La iglesia también es responsable de que el pastor no se envanezca. ¿Cuántos saben eso? Si ustedes permiten y comienzan a gloriar al pastor, eso es en general, y permiten que el pastor se salga con la suya porque es el pastor, los dos, pastor e iglesia, se hunden. Entiéndase eso. Cuando la iglesia se levanta en contra del pastor o el sacerdote injusto, es cuando Dios obra en la iglesia, y si tiene que quitar al pastor, lo quita. Entiéndase esto. Pero ustedes son responsables a lo que oyen, apoyan y hacen en la iglesia, no el pastor solamente. Porque si ustedes comienzan a gloriarme a mí como hombre, Dios lo va a permitir y me va a dar a mí éxito y se va a hundir la iglesia junto conmigo y ustedes. Entonces aquí Joab era la mano derecha y dice que la palabra aquí, la palabra del rey pudo más. Ahora, si usted ve algo bíblicamente y con respeto mal, están supuestos a acercarse a nosotros y hablarnos. Con todo respeto, tienen que hacerlo. Pero siempre la palabra del pastor va a poder más, ministerialmente hablando, voy a decir. Pero ya usted se limpió delante del Señor. ¿Entienden eso? Pero si usted apoya lo que el pastor hace, estoy aquí ilustrando algo espiritual. Usted es culpable igual que el pastor. Aquí vemos que Joab hizo lo que tenía que hacer, estorbó al rey. Y el 4 dice, mas la orden del rey pudo más. Bueno, él dice, si el rey dice sí, amén. Es como en la casa. En la casa la cabeza, ¿quién es? La mujer se somete al hombre, la mujer aconseja al varón, pero al final del día el hombre toma la decisión. Y si la mujer no lo estorba, ¿se acuerdan de Ananías y Zafira? Que fue un pensamiento de Ananías quedarse con una parte del dinero, y Zafira, su mujer, dice, consintió. ¿Cuántos murieron? Los dos. Entonces, esto es un trabajo en comunión, es un trabajo del cuerpo de Cristo. Entonces, esto nos enseña a nosotros que Satanás quiere entrar por puertas abiertas, y muchas veces los pastores se enorgullecen y como que cogen una vanagloria de un lado, y viene un hermano y entonces lo estimula y no sabe lo que está haciendo. Entonces, cuando usted vea que aquí se haga algo bien, nosotros somos siervos inútiles, glorifique a Dios. Le digo esto para que nadie se sienta mal si algún día le hacen vanagloria a uno y uno le dice que no. ¿Me voy a entender? Porque si no comenzamos como pequeños a cerrar estas puertas, en el futuro va a ser mucho peor. Aquí vemos que Satanás incitó a David, se llenó su corazón de orgullo y dijo, ni a Joab, que era su mano derecha, escuchó. Ni siquiera pensó tomar en consideración lo que Joab dijo. Dijo, por tanto, Joab recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Se aparece el profeta Gad, la historia más adelante, ¿y qué sucede? Dios le envía 3 pruebas. Él tenía que escoger una de estas. Una era traer hambre por 3 años a Israel. Otra era entregar por 3 meses en manos de su enemigo a David y su ejército. Y la otra era
el ángel del Señor trayendo pestilencia y destrucción sobre el pueblo. Y se dio la tercera. El ángel del Señor estaba destruyendo y destruyendo hasta que David se postró y se humilló. Pero ¿había necesidad de eso por una simple jactancia? Ahora, fíjense cómo por la culpa del rey pagaron muchos. Murieron, creo que 70,000, si no me equivoco, hombres. 70,000 hombres murieron por una jactancia del rey. Entonces Satanás vio una puerta abierta, corrió donde el Señor y dijo, orgullo. Y el Señor le dijo, vete. Y yo dicto la sentencia del juicio. Ahora, ¿quién fue quien trajo el juicio? El Señor utiliza a Satanás para el juicio. Lógicamente, en este caso apareció el Señor, dice el ángel del Señor con su espada, y estaba trayendo destrucción. Incluso, luego el Señor, aquí fue donde se levantó un altar, se me olvida el nombre, es un varón que estaba arando, no era del pueblo de Dios, y el Señor lo mandó a comprar esa heredad, esa tierra, para levantar un altar y se detuviera la mortandad. Ese hombre vio al ángel del Señor en destrucción y por eso le vendió esa heredad. Pero todo esto fue una puerta que David abrió y fíjense lo que pasó. Ahora, esto ocurría en el Antiguo Testamento, ahora esto ocurre en lo espiritual, en nuestra casa. Ahora la casa es nuestro hogar, nuestra vida, nuestro corazón. Y los varones, los que viven con familia, somos responsables de lo que dejamos y permitimos en nuestra casa. Todos somos responsables. Todos los que estamos aquí sabemos lo que vemos en la televisión, lo que oímos como música, lo que entramos, como hablamos en la casa. Todo eso son puertas. Y si permitimos eso entrar a la casa, eso es lo que pasa. El Señor te pregunta, ¿cuál de estas pruebas quieres? En este caso que ya Dios no nos pregunta, sino que nos envía una prueba, una disciplina, y luego no sabemos cómo salir de ella. Aquí vemos que esta palabra incitar en el hebreo significa perforar. ¿Qué quiere decir? Que Satanás tuvo la oportunidad de entrar al corazón de David. Perforó la puerta, y también significa seducir, engañar y persuadir. Esta palabra hebrea. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Que cuando no tenemos conocimiento de la palabra, yo quiero enseñar esta parte. Hay personas que son nuevas en el Evangelio, son nuevos. Cuando un niño comienza a caminar, el padre lo lleva de la mano, ¿verdad? El niño se va a caer así como Daniel se iba a caer o creo que se cayó. Y hermana Susi, perdón. Y luego lo agarra de la mano para que el niño no vaya donde no debe. El cristiano cuando es nuevo es así, Dios lo lleva de la mano. Pero llega un punto donde Dios comienza a soltarlo, pero va detrás, ¿verdad? Oigan bien, pero llega un punto que ya ese niño camina solo. Llega un punto que ese niño viene a ser un adolescente y ya sale de su casa solo. Ahora, hay cristianos que son niños, hay otros que Dios los lleva de la mano, pero hay cristianos que ya son adolescentes y toman decisiones ya. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque cuando exigimos que conozcamos la palabra, no solo estamos exigiendo al niño, sino al que ya tiene un tiempo en el camino, ya que debe ya ser maestro, como dice Pablo. Entonces, Satanás utiliza unos métodos que son muy sutiles. Y yo le voy a decir algo, cuando estamos en victoria es donde Satanás aprieta. Es ahí donde nos agarra en gozo. Como decía Salomón, decía, es mejor estar en funeral que en fiesta. En la fiesta se le olvida a uno hasta cómo uno se llama. Pero en el funeral está uno ahí, hay que portarse bien, mirando ahí el féretro. ¿Sí o no? Entonces Salomón sabiamente dijo, es mejor estar en funeral para considerar mayormente o con más importancia nuestras vidas. Pero aquí vemos que Satanás es sabio, mis hermanos. ¿Saben cuándo Satanás es ignorante? Cuando conocemos más la palabra que él. Cuando estamos en la presencia de Dios o guiados por su Espíritu, podemos decir. Porque no todos no sabemos la Biblia completa, pero cuando somos guiados por el Espíritu. Ahora, el medio de Satanás solamente es incitar. Yo quiero, los que toman notas, yo quiero desarrollar esta palabra. Hay una palabra que significa, bueno, se dice silogía o silogismo. Y silogismo lo que quiere decir es que se dice una verdad con otra verdad y se saca una mentira en conclusión. Por ejemplo, le voy a ilustrar. ¿Los árboles, los seres humanos son seres vivos? Sí, ¿verdad? Ok. ¿Los árboles son seres vivos? Eso quiere decir que los árboles son humanos. Así Satanás opera. ¿Entendieron? Esa es la silogía de Satanás. O sea, bueno, si esto es así y eso es así, entonces quiere decir, ¿Dios es amor? ¿Verdad que sí? ¿Dios ama a sus hijos? Pues entonces no debe lidiar con el pecado. Así opera Satanás. O sea, utiliza dos verdades y de ella extrae una mentira. Ahora, cuando tú comienzas una conversación con alguien y al inicio estás de acuerdo, ya está entrando tu corazón en confianza.
Eso es lo que Satanás hace. Primero comienza a ganarse su confianza. Vamos a Génesis 2:16. Vamos a ver aquí algunos puntos de cómo Satanás opera. Por eso hay muchos cristianos que están o derrotados, o se secan, o ya no aman a Dios, porque no han puesto diligencia en lo que tienen que hacer, y Satanás tiene su mano puesta en su casa, o en su vida, o en su trabajo, no sé. Pero vamos a cerrar puertas en el nombre de Jesús. Génesis 2:16. Aquí lo que vamos a leer simplemente es el mandamiento que Dios le dio a Adán antes de que Eva incluso fuera creada, ¿verdad? Dice, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, oigan los puntos, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, hay una palabra aquí muy importante, ciertamente morirás. Dios dijo, ciertamente morirás, ¿verdad? Ahora vamos a ver el ataque en el capítulo 3, verso 1, más adelante. Aquí Satanás se le aparece a Eva en forma de serpiente. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Esta palabra, con que, pone en duda lo que Dios dijo y a quién se lo dijo, ¿verdad? Con que, ¿verdad? Como atacando al corazón para poner duda, esta palabra con que, ¿verdad? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. Ahora, fíjense esto, Satanás entró con una pregunta enredada con una mentira, ¿verdad? Por ejemplo, imagínense que a usted le pregunten, por ejemplo, voy con los varones otra vez, ¿verdad? Con que tu mujer te gobierna, ¿verdad? Ahora, no, van a entender por qué utilicé este ejemplo. Porque naturalmente tenemos orgullo en el corazón, por naturaleza, en la carne. Y cuando se hace esa pregunta, inmediatamente sale el varonil, ¿verdad? Del hombre, dice, mi mujer no. Entonces ya se nubló el pensamiento. Ya estamos hablando en defensa personal. Entonces Satanás utiliza, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, Satanás sabe cuál fue el mandamiento. Pero le hizo la pregunta para poner duda, fue una siembra que hizo. Dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Aquí es donde aparece el mandamiento que también dijo, ni lo toquen, quiere decir ni se acerquen. Esto es exactamente con el pecado, o sea, ni lo comas ni lo toques, quiere decir ni lo mires, porque hay personas que dicen, bueno, mirar y no tocar, y luego dicen tocar y comer, tocar y probar, después de probar comer. Entonces, es como decir, me voy window shopping, voy al mall a mirar, no voy a comprar, dejé las tarjetas en mi casa. Y allá ves un especial y te dice, mira, 70% de descuento si sacas una tarjeta hoy. Dejaste la tuya en casa, pero allá te dan otra. Entonces, si saliste a ver solamente, ¿verdad? ¿A qué saliste? ¿A ver qué? A comprar. Lo que pasa es que uno se engaña a uno mismo. No voy a comprar nada. Y te encuentras con ese especial. Entonces, aquí vemos el 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ahora, esta es la mentira, ¿verdad? ¿Qué pasó? Miren lo que pasó. El Señor, cuando da el mandamiento de que no coman de este árbol, el Señor no dice, vas a conocer el bien y el mal. Él dice, no comáis del árbol del bien y del mal. No le explicó por qué no debía comer. A Dios nosotros no nos da explicaciones. Nunca cuando nos da un mandamiento. Satanás sí nos da explicaciones. Y la curiosidad mató al gato. A veces, cuando queremos saber por qué Dios me dijo que hiciera esto, Satanás entra y te explica. Te dice, yo te voy a explicar porque a veces Dios tiene tanto trabajo que no tiene tiempo para ti. Entonces te da una explicación totalmente errónea y a nosotros, ¿por qué Dios, voy a retroceder, por qué Dios no explica lo que nos manda hacer? Porque Él es digno de toda confianza. No tiene que explicarnos. Él dice, solamente confía en mí, haz esto. Cuando mandó a Abraham a sacrificar a su hijo, no se sentó con un plano. Le dijo, mira, cuando lo vayas a matar, ya 3 pulgadas en la cara, yo te detengo, ¿ok? Lo vamos a hacer así. No. Él hace un mandamiento para probar nuestra fidelidad a Dios y nosotros confiemos en su palabra y cuando obedecemos, entonces vemos el galardón. Satanás también te da un galardón cuando confías en él, a diferencia que este es de muerte. Entonces el Señor no explicó a Adán y a Eva por qué no deberían de comer. Lo único que le dijo, porque si comen de él, morirás. Ahora, ¿qué puso en la palabra morirás? Temor sobre ellos. No debían de comer. Pero Satanás, voy a retomar el 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos.
¿Saben que esta era la curiosidad del árbol del bien y del mal? Vamos a aventurar nuestra mente bíblicamente. Si Eva estaba parada allí, era por curiosidad. ¿Qué buscaba Eva en el árbol? ¿Por qué Satanás le habló a Eva y no a Adán? Porque no estaban juntos. Porque dice, y luego vino la mujer y le dio de comer a su marido. Entonces, aquí vemos que ella estaba parada en el lugar equivocado. ¿Por qué? Porque tenía curiosidad. Me imagino que habían miles de árboles. ¿Sí o no? Es como la mujer prohibida. ¿Cuántas mujeres hay en el mundo? Pero no, es la prohibida que yo quiero. Es así mismo. Ella se paró donde no tenía que pararse. Satanás lo que hizo fue nada más hacerle así, al 2 por 1. Y ella vio, y dice que con sus ojos vio, porque si Dios dijo no la toquen, quiere decir ni se acerquen a ella. O sea, mírenla de lejos. Ahora, Dios no nos da un mandamiento específico en cada paso porque tenemos libre albedrío. Tenemos que también mostrar la obediencia con nuestros hechos. O sea, Dios no te dice no hagas esto. Él te dice solamente no peques. Tú tienes que buscar la manera en la palabra de cómo no pecar. Pero Él te dice no peques. Y aquí Satanás se aprovechó de esto. Miren lo que dice el 6. Y vio la mujer. ¿Qué quiere decir? Que estaba al lado del árbol. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron, esa fue la muerte, ahí murieron, que estaban desnudos. La desnudez es símbolo de muerte. Luego dice, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora, fíjense hasta dónde cayó esto, que todavía la edad que tiene la tierra creada está sufriendo por el pecado de una desobediencia. Ahora bien, vemos aquí que Dios le dijo, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque morirás. Ese fue el mandamiento. Satanás dice, no morirás, sino que se van a abrir tus ojos y serás igual a Dios. Ya eran igual a Dios, en el sentido de que tenían el conocimiento y conocían lo bueno, ya sabían, pero Satanás quería mostrarle lo malo. Eso era lo que le faltaba, conocer solamente lo malo. Y luego le dice, come, le dio el permiso y obedeció. Ahora vamos a ver el mismo ataque con Jesús, el mismo silogismo, ¿verdad? Mateo 4:3. ¿Llegaron? Ok, aquí el ataque es contra Jesús. Aquí es un poco diferente. Aquí lo que Satanás hace es utiliza verdades, pero la quiere sacar de tiempo. Porque sabemos que la obediencia a Dios es en el tiempo y a la manera. Diga conmigo, en el tiempo y a la manera. Si Dios te prometió algo, bueno, gloria a Dios, pero también necesitas saber el tiempo. Entonces, es el tiempo y a la manera. Es muy importante. Entonces, aquí vemos que el Señor, dice el verso 3 de Mateo 4. ¿Están ahí? Dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió aquí Jesús y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ok, fíjense la siguiente pregunta. ¿Era Jesús el Hijo de Dios? ¿Sí o no? Ok. ¿Podía Jesús convertir las piedras en pan? ¿Debía Jesús hacer este milagro en ese momento? Ahí fue donde entró la mentira. Ahora, fíjense, lógicamente Jesús no pecó, pero ¿qué fue lo primero que Jesús utilizó al mandamiento de Satanás? Dígame, la palabra, lo primero, escrito está. Ahora, fíjense en esto, el Señor no tenía que decir escrito está porque Él conocía las Escrituras, no porque era Dios, entiéndase esto, porque la palabra dice que Él crecía en sabiduría y aprendió obediencia. Él se sometió como un hombre 100%. ¿Verdad? Quiero que entiendan eso. Él hizo lo que hizo por el Espíritu, aunque era Dios, pero Él creció como un ser humano igual que usted y yo. Aprendió como un niño, a diferencia que no pecó. Aquí vemos de que Satanás lo único que quiere es sacarlo de la voluntad en este caso. Amén. Entonces, Jesús le dice, escrito está. ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Qué hizo Jesús? Obedecer o filtrar lo que dijo Satanás con la palabra. Pero Satanás en el segundo ataque, no lo vamos a leer, le dice, le da otra, le dice, tírate del templo, que los ángeles te van a parar, te van a cargar, porque escrito está. Y el Señor le dice, y también escrito está.
a tu Dios no tentarás. Entonces, ¿qué le está diciendo aquí Satanás en el segundo ataque? Bueno, podemos utilizar la Biblia si tú quieres, pero no fuera de contexto, le dice Jesús, sino que toda la Biblia es verdad, no un texto. ¿Por qué le dijo? Porque escrito está, Salmo 91:11 dice que enviará a sus ángeles para que no tropiece con pie en piedra. Y Satanás le citó el Salmo 91, y el Señor le dice, y también escrito está. Deuteronomio dice, no tentarás a tu Dios. Entonces, ahí vemos la plenitud de la palabra, porque Satanás te va a citar la Biblia. Te va a decir, no dice la Biblia que el justo por su fe vivirá cuando están enfermos. Y no está hablando de eso, ¿sí o no? Te dice que el que confía en Jehová se le concederá las peticiones de su corazón. Y Satanás te dice, mira, tú que quieres una casa. No está hablando de ese tipo de petición ni de deleite tampoco. Entonces Satanás va a utilizar todo este medio exactamente para atacar. Habíamos dicho que el terreno de Satanás de ataque es la mente, la voluntad y las emociones. A la mente te envía un pensamiento. En las emociones te incita con el mensaje. Y luego en tu voluntad te persuade para que caigas completo, redondo. Efesios 2:2, vamos allá. Efesios 2:2. Al final del día, Satanás lo que quiere es llevar al cristiano a donde estaba en su vida pasada, al viejo hombre, retornarlo a donde estaba. El Señor quiere renovarnos, Satanás quiere robarnos, podemos decir, ¿verdad? Para recordarlo mejor. Efesios 2:2, ¿están ahí? Ahora, aquí vamos a ver, en estos puntos, las personas que obedecen a Satanás. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Estos somos nosotros antes de conocer a Cristo. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme, quiere decir, al plan de Satanás, o sea, conforme a su plan, a su mandamiento, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La palabra espíritu aquí tiene como fin de aquel que encomienda mandamiento o pensamientos y lo obedece. Ese espíritu que opera, aquí la palabra operar es del griego energeia, o sea, que ejerce poder sobre la mente. Aquí el espíritu que opera quiere decir eso. Dice, en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, luego habla de aquí de tiempo pasado, vivimos. Esa era nuestra vida pasada, en otro tiempo. Ahora fíjense los 3 puntos. En los deseos de nuestra carne, en la voluntad de la carne y en los pensamientos de la carne. ¿Nota usted que cuando la Biblia habla siempre completa cuerpo, alma y espíritu? ¿Se ha dado cuenta últimamente que hemos estado abundando en esos 3? Porque Satanás primero te derriba en la mente espiritual, luego toma tu corazón y luego tu voluntad. Entonces ya, si tú le entregas esos 3 a Satanás, ¿saben lo que significa? Idolatría. Porque el primer mandamiento es amarás a Dios con tu corazón, con todo, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces ahí vemos que Satanás gana terreno, a veces toma la mente de la gente, a veces su corazón, pero a lo mejor todavía su voluntad quiere buscar de Dios. Y está entre la espada y la pared, como decimos. Está más para allá que para acá. Pero cuando una persona, Satanás, toma su mente, esa persona tiene que ser honesta y decir, necesito ayuda. No sé cómo salir de este hoyo. Satanás me atrapó y caí en esto. Entonces nosotros asistimos a ayuda a uno que está más firme. Por eso la palabra dice, confesad vuestros pecados unos con otros. Y la sanidad, la oración del justo puede mucho. O sea, es un trabajo en comunión que hacemos en comunidad. Entonces, Satanás primero toma tu mente, tu corazón, y cuando tiene tu voluntad, ya le perteneces. Eso significa apostatar. Ahí es donde se completa la apostasía, de que el cristiano no se completó, sino se salió del camino. Entonces, esto es tan necesario entender, porque si no, muchos pensamos que estamos bien con Dios, o que estamos caminando bien, y estamos caminando en la voluntad de Satanás, yendo a la iglesia. ¿Y se puede eso? Claro que sí. Eso es lo más fácil. Lo más fácil es ser dirigido por Satanás viniendo a la iglesia. Es ahí donde él quiere que vengas a la iglesia dirigido por él. Porque el venir a la iglesia lo único que hace es que calma tu vida. No calma tu alma, no calma tu mente, no calma tu corazón. O sea, no te confirma o no te da la convicción de que estás en el Señor. Y es bien delicado esto. Le voy a leer 2 textos, no lo busquen. En el Antiguo Testamento el Señor utilizaba el enemigo cada vez que el pueblo se alejaba de Dios. Por ejemplo, Jueces 6:1 dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová lo entregó en manos de Madián por 7 años. En el capítulo 13, en los tiempos de Sansón, dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová
los entregó en mano de los filisteos. O sea, cada vez que se portaban mal, por así decir, Dios los entregaba en manos del enemigo. Ellos abrían la puerta y Dios lo permitía. Vamos a Romanos 1, verso 21. Vamos a ver allá unos puntos muy importantes. Romanos 1, vamos a leer el verso 21 y luego vamos a brincar al 24 hasta el 28. Romanos 1, 21. Ahora, eso que yo le leí en el Antiguo Testamento, lo vamos a leer ahora en el Nuevo, ¿verdad? Que el Señor los entregó. Y aquí vemos, ¿llegaron al 21? Ok, dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿verdad? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Aquí envanecer es la traducción es idolatría. Dice, en sus razonamientos, aquí razonamiento habla de la insensatez de su mente. Y luego dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Eso es soberbia. Otra vez pueden ver tres partes del ser entregadas por Dios. Miren el 24. Dice, por lo cual también Dios, ¿qué dice? Los entregó. En estos textos que vamos a leer, aparece entregó, la palabra entregar 3 veces otra vez. Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. Aquí habla del alma, los deseos del alma, los sentimientos y las pasiones que batallan contra el alma. Luego dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, el alma, el Señor nos las dio para adorar. En el alma es donde sentimos el gozo, la paz, la alegría, el placer, etc. Pero fue diseñada inicialmente, originalmente, para adorar a Dios. O sea, el alma del ser humano es para adorar a Dios. Ahí está nuestro deleite. Por eso muchos adoran el dinero, adoran su familia, adoran el trabajo. Todo eso es un ídolo. Y necesita el alma saciarse con algo obligatoriamente, si no se muere. O sea, no funciona sin saciarse. Entonces Dios quiere que nos saciemos en su presencia. Pero aquí, fíjense que el hombre se inventa dioses. O sea, no se dan cuenta de que, por ejemplo, allá en la selva de Picutún, no sé, de allá, se inventan un pedazo de madera con 2 ojos y boca y nariz y se le hincan. ¿Sí o no? Se arrodillan. ¿Por qué hacen eso si son ignorantes? Como decimos, no tienen, ¿verdad?, idea de lo que están haciendo. Porque naturalmente necesitan adorar. Todo el mundo hace ritos, todo el mundo adora algo. Aquí el problema es que Satanás crea dioses falsos y solamente hay un Dios, una manera de adorar. Un solo vehículo para la adoración se llama el Espíritu Santo. Una sola verdad se llama la palabra de Dios. Un solo, un mediador, Cristo Jesús. Una sola salvación, una fe, un espíritu, una iglesia. Pero la gente dice, estos piensan que ellos son los únicos salvos y nosotros no. Y Satanás es quien siembra ese pensamiento. Nosotros no pensamos que somos los únicos que somos salvos, pero sí creemos que solamente hay una sola verdad. Y en eso trabajamos de permanecer en ella. En aquel día el Señor va a decir quién es el de la verdad, no nosotros. Nos equivocamos, pero andamos buscando la verdad. Y yo espero que la iglesia esté aquí buscando la verdad. Entonces, nadie tiene una verdad absoluta, pero la palabra es la verdad. Y si nos ajustamos a lo que ella dice, en aquel día, cuando Dios me diga a mí, ¿qué hiciste? Lo que Jesús le dijo, yo les he dado tu palabra. Ese es nuestro trabajo, la palabra, permanecer en ella. Satanás te dice, no, yo no creo que solamente a través de Jesús, adora a la Virgen, a Gandhi, a Mohammed, a todos los dioses que aparezcan, adora todo eso. Y es normal, o sea, no necesariamente tiene que ser a Cristo. Y ese es exactamente el ataque central. ¿Ustedes han visto un falso Mohammed? ¿Se habla de un falso Mohammed? ¿De una falsa Virgen María? ¿De un falso Hare Krishna? ¿Por qué no se habla de esos falsos? Solamente un falso Cristo, falsos Cristo, falsos Cristo. ¿Por qué quieren falsificar a Cristo? Porque Él es la única verdad. De un falso no se puede hacer otro falso. ¿Lo voy a entender? Entonces, ¿por qué el ataque es a Cristo? Porque Él es el verdadero. Entonces hay que falsificarlo para crear más, pero de quien es falso no se puede, solamente hay copias con otros nombres, que es el mismo Satanás detrás de estos dioses, es el mismo diablo, sin cuernos, sin pintado de rojo como lo ponen, pero adorando a Satanás, como Pablo decía, ustedes hacen sacrificio a los demonios, porque no lo hacían conforme a la palabra. Y ahí es donde la gente se confunde. Dicen que
el Halloween es un culto a los demonios. Bueno, suponiendo que no. La pregunta es, ¿a quién es el culto? Suponiendo que no es a los demonios y que no honra a los muertos, etcétera, ¿a quién le hacen culto? Porque si usted ve la Biblia, mis hermanos, la palabra disfrazar, ningún hombre de Dios se disfrazó nunca. ¿Sabe quiénes se disfrazaron? Los que se escondieron, como Acab, y muchos que aparecen, lo pueden buscar. Pongan en la Biblia la palabra disfraz, y todos fueron para hacer algo engañoso. 2 reyes se disfrazaron para engañar a su enemigo, pero a Dios no puede ser engañado. ¿Saben lo que es una careta? Mostrar quién yo no soy. Eso es una careta. Es una careta. Yo no estoy en contra de que si le hacen una mariposita a los niños, yo estoy en desacuerdo, pero no lo critico. Pero la Biblia dice que disfraz, el ángel de luz, Satanás, se disfraza de ángel de luz. ¿Por qué se disfraza? Porque no es ángel de luz. Les voy a decir esto y siento que Dios me está llevando por ahí. Miren, cuando un niño se viste, ponga atención a esto, se va a poner el disfraz de quien admira. Nunca se va a disfrazar de quien no es su superhéroe. Piensen en eso. Con eso lo dejo. Siempre se ponen el disfraz de quien admiran, de su ídolo. En otras palabras, ese es su ídolo. Y si crecen con ese ídolo, es una mentira, como han hecho con Santa Claus, para al final decirle, no papi, cuando tú eras pequeño era para calmarte. Pero si desde pequeño usted le dice que Jesús es el Señor, hasta que se muera Jesús es el Señor, no se van a criar con un corazón de inseguridad, porque Jesús es el Señor, por los siglos de los siglos. Amén. El verso 26. Por esto Dios los entregó, esta es la segunda entrega, a pasiones vergonzosas. Aquí son los cuerpos, ¿verdad? Una vez, miren, quiero decir esto, los dioses paganos siempre tienen prácticas paganas, ¿verdad? Los dioses paganos te incitan a prácticas paganas, como por ejemplo, la homosexualidad, lesbianismo, todo lo que tiene que ver con la inmoralidad del cuerpo. Todos los paganos aceptan esto. Si usted lee la historia de todos los dioses, todos practican inmoralidad. Todos. Una vez adoramos otro dios. ¿Saben por qué la mayoría de las personas buscan otros dioses? Porque los otros no te prohíben lo que quieres hacer, el libertinaje. Pero Dios sí te prohíbe y te dice que si no eres santo no lo verás. Entonces por eso deciden hacerse su Dios y hacer lo que quieren. Pero no quieren sujetarse a lo que dice la palabra. Entonces fíjense en la segunda entrega, después que entregaron su alma a dioses ajenos, dice aquí, entregó a pasiones vergonzosas. Aquí las pasiones del cuerpo. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el uso contra naturaleza. Eso se llama lesbianismo. El 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución. Aquí es el pago de su extravío. Eso dice la palabra de Dios. ¿Dice así la Biblia o no? Bueno, eso dice el Señor. El 28 dice, la tercera entrega. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. La mente aquí es el espíritu, para hacer cosas que no convienen. Ahora, notaron que el Señor los entregó en el cuerpo, alma y espíritu. Eso es lo que se llama una persona perdida. Una persona que se le entregaron a Satanás. Ahora, con esto que estamos hablando, estamos viendo la seriedad del ataque del enemigo, de lo que permitimos que entre a nuestras vidas, a nuestros hogares, a nuestras familias, y cómo le damos una licencia a Satanás y a los demonios, a todo lo que es el mundo, para que tomen control de nosotros. Pablo dijo en Timoteo 4:1, oigan bien, pero el Espíritu mismo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, se apartarán de Cristo, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. La palabra escuchando aquí significa una persona que presta atención. Usted está entreteniendo en YouTube a los falsos solamente para exponerlos, está perdiendo su tiempo. Personas que entran a YouTube a ver los falsos. Ven a ver este video de fulano de tal que engañó a fulano de tal. Bueno, eso no edifica. Eso no edifica. Lo conocemos, sabemos que hay falsos, pero eso no edifica. Entonces eso es escuchar doctrinas engañadoras y de demonios. Entonces nosotros nos enfocamos en la verdad, para cuando venga la mentira, echarla fuera. No es conocer la mentira para luego conocer la verdad, es imposible. Conocemos la verdad.
Y aquí dice doctrinas e enseñanzas de demonios. Ahora, miren, le voy a decir algunas de las doctrinas de demonios que han entrado a la iglesia. Ofrecer bendiciones terrenales. Yo estoy claro que la Biblia ofrece bendiciones terrenales, pero le voy a decir algo, no es lo fundamental en la Biblia. ¿Por qué? Porque nos debemos a Dios. Nosotros le debemos a Él, no Él a nosotros. Y cuando comenzamos a predicar solamente de las bendiciones terrenales, vamos a crear un corazón orgulloso que le demanda a Dios bendiciones. Y vamos a quitar el temor y la posición correcta, que es la de humillarnos, de que le ofendimos a Dios y no merecemos ni aún el infierno. Ni eso merecemos. Pero Dios es soberano y nos ofrece bendiciones. Y yo sé que nos la va a dar si estamos en su palabra, si obedecemos. Pero el mensaje central no son las bendiciones terrenales. No son esas, son las espirituales. Y en la iglesia se ha metido esa doctrina de que Dios te quiere prosperar. Yo estoy de acuerdo, pero ese no es el mensaje del Evangelio. Ahora, ¿Dios quiere hacer todos ricos? ¿Sí o no? ¿A todos ricos lo quiere hacer? ¿Sí o no? Económicamente me retracto. No. ¿Dios quiere salvarlos a todos? ¿Sanarlos a todos? ¿Darle de su espíritu a todos? Pues ese mensaje predicamos. Al que Dios quiere hacer rico en lo personal, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer en lo personal. Yo no lo puedo predicar porque yo no sé quién es. Pero yo sé que a todos quiere sanar espiritualmente. Y por eso predicamos este mensaje del Evangelio. Punto número 2. Deleites temporales más que los espirituales. En la iglesia se ha metido todo esto del modernismo. Y yo quiero tener cuidado cuando digo esto, porque no estoy hablando de que no podemos tener o comprar, sino es la influencia que ha hecho la iglesia con que nos enfoquemos más en lo terrenal que en lo espiritual. Porque Pablo dijo hacer morir lo terrenal, y eran los deseos terrenales de adquirir más y amar los deleites de la tierra más que de Dios. O sea, en Filipenses dice que hay unos que andan por ahí, dice Pablo, que aún lo digo llorando, así dijo, que su propio Dios es su vientre. ¿Sabe lo que quiere decir el vientre? Los deseos del alma, de la carne. Dice que odian la cruz. Y yo le preguntaría a un cristiano, ¿tú odias la cruz de Cristo? Y te va a decir, no, ¿cómo tú dirías algo así? Pero lo demuestran por el amor a lo terrenal. Y eso es lo que está metiéndose en la iglesia. Libertinaje en la iglesia. Yo hace poco me enviaron por WhatsApp un video y se lo enseñé a mi esposa así, no lo puse, no le di a play, pero solamente le dice, mira, un muchacho bailando danza egipcia, un varón, no sé si han visto danza egipcia, moviendo la cintura como una culebra, sin camisa, o sea, sin camisa arriba, en un altar, bailando eso. Ahora, nos sorprende, pero Cristo no nos sorprende, porque Él dijo, todo esto es necesario que pase antes que venga el fin. Esas son las evidencias de lo que está entrando en la iglesia. Ahora, recuérdense de esto, eso no fue la primera propuesta de que Él bailara así. Eso entró despacio. Eso comenzó con la danza de mujeres, levantando el pie al aire, brincando y haciendo todo lo que el mundo hace, y luego gradualmente fue entrando eso. El enemigo no entra con su familia entera, él envía a un pequeño, y cuando el pequeño está dentro, tira huevitos y luego crece allí la serpiente. El libertinaje está metido en la iglesia. Podemos ver el entretenimiento, la inmoralidad, fiestas paganas, modernismo, materialismo, todo eso está metido en la iglesia. Y hay cosas aquí que usted diría, bueno, no es malo entretenerse, siempre y cuando no nos quite la mirada del Señor, siempre y cuando no nos tome el tiempo de Dios. Entonces, todo esto es posible dirigido o guiados por el Espíritu Santo. Por eso es tan importante tener esa relación. Punto número 4, orgullo espiritual. Hoy en día le dan una posición a los pastores, apóstoles, etcétera, como que son reyes en la iglesia. Y la iglesia, increíblemente, yo he visitado iglesias donde veo que lo tratan como si fuera un rey. Ahora, yo no estoy diciendo que no se debe honrar, pero tratarlo como que es una persona especial que el Señor mandó del cielo a que se sentase en la iglesia y no tratarlo como cualquiera en el sentido de igualdad. Hoy en día, y la iglesia es la mayor culpable en eso, por eso le hablaba de eso anteriormente, porque eso también es un ataque a la iglesia, de exaltar al pastor más. Yo le voy a decir algo, con todo respeto, todavía noto personas que cuando entran por la puerta, me saludan a mí de una forma y al que agarra la puerta de otra. En esta iglesia. A veces veo que me miran y al hermano le hacen así. ¿Saben cómo se llama eso, verdad? Idolatría. Entonces aquí todos somos iguales. Si usted viene aquí, honestamente, es a buscar de Dios. Estamos para servir, somos iguales que ustedes. Las personas dicen que si el pastor no me ora, no funciona.
que si no hablo con el pastor, no, eso es mentira. Y eso es una doctrina que se mete en la iglesia, una enseñanza de que el ungido soy yo. Ungido es todo aquel que tiene el Espíritu Santo. Yo necesito consejo también, necesito la ayuda, la mano, que me confronten también. Entonces no soy el ungido especial, entonces soy uno igual. Yo le digo esto para que Dios le bendiga. Créanme, aunque suena duro, pero para que Dios le bendiga. Amén. Mercadería en la iglesia. Vender dentro de la iglesia. No sé hasta dónde alcanza la Biblia con esto, pero por ejemplo aquí nosotros estamos comprometidos con no hacer venta dentro de la iglesia. De ningún modo. Queremos depender de diezmo y ofrenda. Por eso es que hoy en día a veces la iglesia se inclina a cosas que no debe, que Dios no le mandó, y crean eventos y cosas para recaudar fondos. Y yo le digo la verdad, honestamente, puedo estar equivocado, pero la Biblia no habla de recaudar fondos. La Biblia dice que dependamos de Dios. Amén. O sea, yo respeto al que lo hace, no critico, pero la Biblia a mí me dice que dependamos de eso. ¿Por qué? Porque es por fe. Si nosotros tenemos que vender para pagar la renta, algo estamos haciendo mal. Algo estamos haciendo mal, porque la renta la paga aquí el Señor. ¿Sabían eso? O sea, aquí suple Dios, a nosotros nos suple Dios. Y si tenemos que hacer eventos, actividades para adquirir algo, es que estamos fuera de su propósito. Yo no digo que si Dios manda una sequía para probarnos, estamos fuera de su propósito. Él puede probarnos económicamente a ver si confiamos en Él. Yo creo en eso. Puede venir un tiempo de necesidad a ver hasta dónde confiamos. Yo creo. Pero de aquí a hacer eventos para adquirir más dinero o en mercadotecnia dentro de la iglesia para adquirir fondos, para hacer más cosas, yo estoy contrario a eso. Como pastor, se lo dejo saber desde ahora, aquí no se puede vender dentro de la iglesia nada, de ahí para afuera sí. Amén. Y al final de todo esto es negar el señorío de Jesús. Todo esto es para negar a Jesús. Este plan es para echar fuera al Señor. Ahora, hemos visto puntos, ¿verdad?, que verdaderamente son puertas abiertas, posibles entradas al enemigo en nuestras vidas. ¿Y cuál es el propósito de esta serie? Ni siquiera es enfocarnos en el enemigo. Por eso traje esta introducción, parte 1 y parte 2, porque vamos a ver a través del camino de la serie, cerrar la puerta para dejar al enemigo fuera y enfocarnos dentro de la casa en el Señor. El enfoque de nosotros no es Satanás ni los demonios. O sea, no estamos en toda la calle reprendiendo y echando fuera, no. Estamos en la obediencia. El Señor dijo, resistan al diablo en la fe, permanezcan en la fe. Y luego, si caemos en manos del enemigo, humillarnos otra vez y volver a cerrar la puerta. Ese es el fin de todo. Para ir concluyendo, vamos a Éxodo 12. Y quiero cerrar ahí. Con esto concluimos. Éxodo 12, 21. En esta historia que vamos a leer, fue cuando el Señor le dio órdenes a Moisés para que el pueblo de Dios, esto fue el tiempo de la prueba a Egipto. ¿Cuántas pruebas vinieron a Egipto? 10, ¿verdad? 10 es un número de prueba. Y vemos que el Señor le dice a Moisés, dile, ¿verdad?, que pongan en el dintel y en los postes, con un hisopo, ¿qué pongan? Sangre. Ahora, yo, creo que porque soy diseñador, pude ver la cruz en el dintel y en los postes, porque son dos ángulos, horizontal y vertical, y estaba la sangre. Y creo que, no sé si es válido, pero pude ver la cruz allí, porque el dintel es horizontal y los postes son verticales. Y la cruz tiene un ángulo horizontal y vertical y allí derramó su sangre. Entonces todo esto sí, bíblicamente apunta a la crucifixión. Y yo pensaba en esto y digo, esa es la cruz de Cristo, exactamente. Y Moisés le dice, pongan sangre. Ahora, antes de leerlo, quiero explicar esto. La sangre, ¿verdad?, a este tiempo simboliza varias cosas. La victoria en la cruz sobre el pecado simboliza la protección del pecado sobre el creyente cuando confiesa sus pecados. Simboliza la limpieza del creyente cuando confiesa sus pecados también. O sea, la sangre también simboliza el pago por la deuda que usted y yo teníamos. Ahora, yo sé que simboliza mucho más, porque la sangre es la vida de Jesús. En este caso, la sangre preciosa, quien completó la obra redentora en la cruz. Ahora, esto era simbólico para lo que había de venir. Por eso al final dice que lo guardaren por el tiempo perpetuo, o sea, por estatuto perpetuo. Quiere decir que lo guardaran en su corazón para siempre. Perpetuidad significa para siempre. Entonces aquí vemos que cuando le da las instrucciones, el Señor iba a enviar un juicio a Egipto. Pero fíjense en esto. Si el juicio era para Egipto, ¿por qué mandó el Señor también a su pueblo a cerrar la puerta? Fíjense en esto. Porque si fue directamente a Egipto, ¿saben por qué? Porque me puedo imaginar esto.
de que aún había personas allí israelitas mezcladas en paganería. Y el poner la sangre era una marca de que se arrepintió, reconoció que el Señor es su Dios nuevo, ahora no Faraón, y eso lo iba a salvar. Eso es lo que yo veo aquí en este caso, en el caso que estamos trayendo de hoy. Entonces aquí vemos, verso 21, Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos cordero por vuestra familia y sacrificad la Pascua. 22, y tomad un manojo de hisopo. Ahora el hisopo aquí no es el que pensamos, el oído, era bien grande, era como una rama bien grande, ¿verdad? No era un hisopito así pequeño, porque pensarían, ¿y cómo iban a pintar todo eso, verdad? Bueno, es como una rama de un árbol grande, un palo largo. Dice, y mojadlo, ¿en qué? En la sangre que estará en un lebrillo. Y untad el dintel. El dintel es la parte que usted le pasa por debajo a la puerta, la parte horizontal, que está allá. Me perdí del dintel. Ok. Y los dos postes son las dos partes, en este caso las dos maderas, que aguantan la puerta, ¿verdad? El sustento. Entonces, fíjense que esas dos simbolizan el sustento de la casa también. Y ahí se iba a poner la entrada y el sustento de la casa. Eso tiene ahí, se lo dejo de tarea para que lo estudien. Dice, con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros, ¿qué dice? Salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Ahora, esto simboliza que no salgamos a las tinieblas, en este caso, ¿verdad? Como símbolo, 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Quién está hiriendo aquí? ¿Satanás o Dios? Vamos a ver más adelante si es Dios. Aquí la voluntad es de Dios, pero quien hiere es ¿quién? El instrumento. Lo vamos a ver, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor. Segunda persona. ¿Lo vieron ahí? Aquí, la palabra en hebreo, heridor, no recuerdo la palabra, pero tiene un origen de Satanás. O sea, si algunos tienen diccionario hebreo, pueden ver que si miran más abajo, algunos siete palabras en el diccionario, abajo dice Satán. Viene de ese origen, heridor. Entonces yo busqué porque especifica una segunda persona y hasta ahí llegó mi entendimiento. No quiero decir que es Satanás, pero Dios se refiere a una segunda persona. Dice, detendrá, no dejará entrar, perdón, al heridor. Saben que cuando vemos esta imagen aquí, fue una obediencia de fe que hicieron, fue una obediencia. Entonces, al ellos obedecer a Dios, Dios no permitió al heridor entrar. Ahora se fijan el orden, obedecemos a Dios, Dios nos protege. Cerramos las puertas, el enemigo no entra. De esto depende la serie entera que vamos a traer. Cerramos puertas y nuestra vida comienza a cambiar delante de Dios. Abrimos la puerta para sacar cosas, pero solamente dejamos a Dios entrar. Ahora, una vez ponemos la sangre en nuestra casa, eso lo vamos a hacer como iglesia todos juntos. No estoy hablando literal, estoy hablando espiritualmente. Ponemos la fe en Cristo, esa es la sangre, en nuestro hogar. Y nuestra casa, de ahí en adelante, vamos a comenzar a limpiar. Y yo le aseguro que cada uno de nosotros vamos a comenzar a testificar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero hay que comenzar a limpiar. Dice, guardaréis esto por estatuto para vosotros y por vuestros hijos para siempre. ¿Por qué dijo para siempre? Porque cuando vayamos al cielo y el Señor nos dé la mano, ¿qué vamos a ver? Hoyos, las marcas de lo que Él hizo por nosotros. Eso simboliza su derramamiento de sangre. Por eso dijo, por estatuto perpetuo. Para siempre lo vas a recordar. De que quien nos libró fue el Señor al derramar su sangre. Ahora, hemos visto muchos puntos aquí sumamente importantes. Aquí notamos, fíjense que cuando el Señor dijo, no dejará entrar al heridor, se cumple esta escritura que dice, el justo por la fe. Ahora, ¿quién era justo? Acuérdense que quien justifica es la sangre. La sangre justificó al que obedeció. Y por esa fe no murieron. Amén. Nosotros vamos a tener una gran jornada en esta serie porque, les voy a decir algo, oren mucho. Oren mucho porque vamos a traer una parte de la serie donde habla del hombre fuerte. ¿Sabe quién es el hombre fuerte? Satanás. Hay personas que tienen el hombre fuerte en su casa. Yo no sé quién es. Como dicen, puede estar en mi casa. Pero Dios quiere sacar al hombre fuerte, atarlo, echarlo fuera y entrar.
Pero hay personas que pueden ser limpiadas y no reciben el Espíritu Santo, de nada sirve. Entonces es permanecer en una relación con Dios. Todos juntos vamos a hacer esto como iglesia. Amén. Para poder avanzar a la madurez y al conocimiento del Señor. Inclinen su rostro, vamos a orar.